cuando se trata de infección reciente, ¿cómo podemos saber que se trata de infección reciente? Por ejemplo, en un paciente que es contacto, le hacemos una prueba tuberculínica PPD o bien un ensayo de estos de liberación de interferón gamma y vemos que no es reactivo al PPD o la prueba es negativa. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, nos esperamos, lo citamos o le volvemos a hacer la prueba en 6 meses, por ejemplo. Y si en 6 meses vemos que la prueba tuberculínica de ser negativa se torna positiva o el ensayo de liberación de interferón gamma se torna positivo, eso estamos hablando de una infección reciente. Y eso estamos hablando entonces de que un sujeto se acaba de infectar y es un grupo de riesgo para que pueda desarrollar la enfermedad, por lo tanto, esta es una indicación pues de dar tratamiento para tuberculosis latente. Entonces, en general, ¿cuáles son esos grupos de riesgo? Ya les dije uno, aquel infectado recientemente. Otro ejemplo de una infección reciente es básicamente cuando entran ustedes como personal de salud a trabajar y se hace el PPD. Entonces, a mí los que me van a interesar van a ser los que son negativos, los que no hacen reacción, no los que ya hicieron, porque ya los que ya están infectados, pues ya ellos ya llegaron infectados y se infectaron quién sabe cuándo. A mí los que me van a interesar son los que están al momento que llegan negativos, que se van a estar exponiendo al medio ambiente hospitalario o como riesgo, como personal de salud, y esos son los que yo tengo que seguir cada 6 meses durante 2 años. Si en ese tiempo no hay un viraje o una conversión de la negatividad a la positividad, pues ya el sujeto no se infectó, pero si se infecta, esa es una infección reciente. Entonces, eso tiene indicación de dar tratamiento para tuberculosis latente. Y el tratamiento es con isoniazida nada más, ahorita les voy a decir cuánto tiempo. Bueno, otros grupos de riesgo son condiciones clínicas que aumentan el riesgo de progresión de infección a enfermedad. ¿Se acuerdan del esquemita que les puse del modelo del epidemiológico de la tuberculosis, que iba de exposición, infección, enfermedad y muerte? Bueno, de esa progresión, o sea, esas condiciones clínicas que aumentan el riesgo de progresión de infección a enfermedad, pues son precisamente la diabetes, la tuberculosis, el paciente cirrótico o el paciente que le están dando tratamiento con esteroides, ¿sí? Entonces, ¿sí entienden a lo que me refiero con un paciente con infección reciente o esas condiciones clínicas que aumentan el riesgo de infección e enfermedad? Entonces, infección reciente se refiere a los primeros 2 años posteriores a la exposición, son contactos de pacientes con tuberculosis activa, convertidores recientes, niños menores de 5 años con prueba tuberculínica positiva, el personal de salud, son grupos de riesgo o que tienen infección reciente, o residentes de casas de asistencia social. Las condiciones médicas que aumentan el riesgo de progresión de infección a enfermedad son diabetes, y la pongo en primer lugar porque aquí en México este es un problema muy grave, tan grave como lo es la Asociación Tuberculosis VIH en África, la silicosis pulmonar, que es una enfermedad pulmonar crónica que se caracteriza porque da lesiones de tipo cicatrizal y eso favorece mucho el que aquellos sujetos que tienen infección latente desarrollen la enfermedad, o aquellos sujetos con una alteración radiográfica sugestiva de tuberculosis pero con baciloscopía negativa, es otro grupo de riesgo, o aquellos sujetos con enfermedades o condiciones crónicas que puede ser cualquiera de las insuficiencias o en trasplante, reciben un trasplante, o neoplasias de cabeza o cuello, o que están bajo tratamiento inmunosupresor. Todos estos son grupos de riesgo. Y vean ustedes algunos ejemplos de la incidencia de tuberculosis activa en sujetos tuberculino positivos por factor de riesgo. Vean ustedes, aquí está el factor de riesgo y aquí está el número de casos de tuberculosis por 100,000 pacientes año, o sea, una infección reciente o menor de 1 año, el número de casos que puede ocurrir por 1,000 casos. En un caso de infección pasada de 1 a 7 años, 1.6, y vean ustedes cómo va aumentando el número de casos, por ejemplo, para VIH, 35 a 162, para silicosis 68, y bueno, de ahí es que salen esos grupos de riesgo, con un sujeto que tenga lesión radiográfica sugestiva de tuberculosis de 2 a 13.6, o aquellos que tienen también desnutrición. Entonces, estos son grupos de riesgo.
¿Cómo voy a hacer el diagnóstico de una tuberculosis latente? Dijimos que una tuberculosis latente, el sujeto no tiene ni signos ni síntomas de enfermedad, ni evidencia radiológica, solamente lo vamos a saber en base a la positividad de prueba, como la prueba tuberculínica PPD o los métodos in vitro con células T que miden la producción de interferón gamma. Esta, les recuerdo, es una intradermorreacción y esta es una prueba en la que se toma sangre del sujeto y se trabaja pues bajo los estándares o los criterios del laboratorio. ¿Cómo se trata la infección latente? Bueno, es la administración de un fármaco o fármacos antituberculosis. Hay diferentes esquemas, pero bueno, el que se utiliza o el fármaco que se utiliza es isoniazida y se le da a una persona con tuberculosis latente o infección latente con el fin de prevenir el desarrollo de enfermedad activa. Las indicaciones son las personas infectadas, pero que tienen riesgo elevado de progresión a la tuberculosis. En Estados Unidos, si detectan a un infectado, les dan tratamiento, sea el que sea. Aquí en México no se puede, porque si apenas nos damos abasto con el tratamiento de los enfermos, que son los que transmiten la enfermedad, esto genera dinero y genera también, porque también hay que estar vigilando a los sujetos. Y vamos a ver el tratamiento. Lo que se da es isoniazida, 5 miligramos por kilo, dosis máxima la misma que ya vimos. El tratamiento puede ser entre 6 y 12 meses. Si se da menos de 6 meses, tenemos una gran probabilidad de que el paciente, pues de que no sea eficiente esto. Y vean ustedes la referencia, fíjense, 1982, todavía ni nacían ustedes. Pero estos datos son ciertos y bueno, ya no hay más estudios sobre esto porque esto está totalmente probado. Si se da este tratamiento, fíjense que la efectividad, o sea, para prevenir la enfermedad, la efectividad va del 25 al 92%. Vean ustedes, o sea, de muy poquito a mucho. ¿Y de qué creen que dependa la efectividad? Pues de la adherencia al tratamiento, exactamente, del tiempo y de la adherencia. Entonces, si doy menos de 6 meses, pues estaría yo hablando con una efectividad de esto. Si es de 12 meses, sí la efectividad es del 92%. Pero cuando tenemos una adherencia de más del 90%, una buena adherencia, pues hay más del 90% de eficacia. Entonces, aquí la duración total fue más importante que en sí que la adherencia. Bueno, las dos cosas son importantes, pero fue más importante la duración total del tratamiento. Y la protección que otorga este tratamiento, de acuerdo a esta referencia, que de hecho pues esto ya no está como revista, ya tiene otro nombre, pero la protección dura hasta 20 años o quizá toda la vida. No, su riesgo no es su riesgo de latente enfermedad va a ser el mismo del 10%, bueno, del 10% hablando de TB sensible, pero depende, si tú me dices que es un diabético, o sea, no te va a alterar eso. Su condición de diabético, de VIH o de que no tengas ninguna otra patología asociada no te lo va a alterar. O sea, tu riesgo ese va a ser el mismo si no eres adherente. O sea, lo único que te va a modificar pues va a ser el tiempo. El tiempo y lo que te va a modificar la eficacia es que esa probabilidad que tenga de acuerdo a cada condición del sujeto, su probabilidad individual de desarrollar la enfermedad, pues la vas a disminuir, obviamente sí puedes llegar a una efectividad del 92% si el paciente lleva a cabo todo eso. Entonces, lo que vas a disminuir va a ser su probabilidad de desarrollar la enfermedad. Es lo que estás disminuyendo tú con el tratamiento. Pero si tú no le das o lo toma mal, pues sigue igual su riesgo. ¿Sí quedó claro esto? ¿Sí entendieron la pregunta, la que hizo su compañera? ¿Sí? Bueno, entonces, ahora, hay que considerar la hepatotoxicidad a la isoniazida. Fíjense bien cómo va aumentando conforme la edad, desde inexistente a los 20 años, o sea, su edad, hasta en los mayores de 65 años puede haber hepatotoxicidad en el 5%, o sea, hay que estar vigilando esto porque es importante, porque si hace hepatotoxicidad, pues obviamente que tengo que suspender el tratamiento.
La forma más frecuente de hepatotoxicidad es la elevación transitoria de transaminasas que ocurre en un 20%. Pero ustedes van a decir, bueno, entonces, ¿cuándo voy a considerar que lo tengo que suspender? Cuando las transaminasas se elevan arriba del 5 veces arriba del límite de referencia que les da el laboratorio. Si están elevadas 5 veces, tienen que suspender el tratamiento. Si es una elevación de menos de 5 veces, no lo suspendan, pero sí tienen que seguir vigilando al paciente. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿Vamos bien? Bueno, pero este tratamiento tiene contraindicaciones. Totalmente contraindicado cuando tenemos datos de que hay enfermedad por tuberculosis pulmonar o extrapulmonar. O sea que tenemos que estar seguros pues de que el paciente no tiene enfermedad, porque qué tal que tiene enfermedad y le estamos dando isoniazida, pues vamos a hacer lo que hicimos con el rectangulito de las bolitas de verde y rojo, vamos a seleccionarlo, entonces aquí sí le vamos a dar en la torre al paciente. Entonces tenemos que estar completamente seguros de que el paciente está totalmente asintomático, que no tiene ningún dato de enfermedad a ningún nivel. Digo, más que su condición que lo puede hacer susceptible a esta enfermedad. Por supuesto, aquí sí es al contrario de que un paciente que tenga la enfermedad y que tenga algún tipo de hepatopatía, pues aquí sí no es conveniente darles el tratamiento. Y bueno, y lo que siempre, pues en cualquier fármaco, si se conoce hipersensibilidad a la isoniazida, está contraindicado. Pero de aquí lo más importante es lo que estoy subrayando con negro. Bueno, eso es en relación a la TB latente. Ahora, ¿qué indica la norma oficial mexicana para quimioprofilaxis? Esto no es que yo lo haya inventado, vean ustedes, aquí están los numerales y es de la norma oficial mexicana. ¿A quiénes? Aquí en México le vamos a dar tratamiento para tuberculosis latente. En México, si ustedes van a Estados Unidos, a cualquiera sea la edad que sea, les van a dar el tratamiento. Aquí en México no. Aquí en México solamente, a ver, me van a ayudar a leer, por favor. A ver, el que trae su playerita que dice Fitch o algo así. ¿Cómo te llamas? Ricardo, porfa, ¿puedes leer el primero y el segundo? Contactos menores de 5 años de edad con o sin antecedente de vacunación, pese que se ha descartado tuberculosis, 6 meses. O sea, aquí es el tiempo de tratamiento son 6 meses, ¿de acuerdo? Contactos de 5 a 14 años de edad no vacunados con BCG en quienes se haya descartado tuberculosis, 6 meses. Vean ustedes cómo subrayan esto, lo repiten. O sea, tengo que descartar tuberculosis porque si no, entonces ahí sí van a hacer bien mal. Muy bien, muchas gracias. A ver, doctora, con la playerita gris con rosita o anaranjadito. Se administra durante 6 meses a los contactos de 15 años de edad o más con infección por VIH o con otra causa de compromiso por desnutrición o utilización de fármacos inmunosupresores, con la posibilidad de extensión a 9 meses, de acuerdo al criterio clínico y de recuperación inmunológica de la persona con VIH o SIDA. Previamente se debe realizar estudio exhaustivo para descartar tuberculosis activa pulmonar o extrapulmonar. Bueno, ven ustedes cómo siempre se repite esto, ¿eh? Por eso es bien importante, porque si no se fijan, luego esto ocurre con los niños frecuentemente. No los evalúan bien los pediatras o en el centro de salud y les dan el tratamiento y luego hacen unas formas bien floridas de tuberculosis. Entonces esto hay que, en serio, no es cualquier cosa, ¿eh? Esto hay que estar bien seguros de que no hay enfermedad. A ver, hasta allá atrás la doctora que tiene esa playerita azul fuerte. Sí, tú que me sonreíste. No, entonces, bueno, entonces vamos a poner una persona que esté aquí muy cerca, no tan cerca. A ver, ¿cómo te llamas? Ajá. A ver, ¿quién dijo Pamela? Ok, bueno, Pamela, ¿cómo te llamas? Luz. Pamela y luego Luz. A ver, Pamela, porfa. Isoniazida a dosis de 5 a 10 miligramos en adultos por kilogramo de peso por día, sin exceder 300 miligramos en una toma diaria por vía oral, estrictamente supervisado. Ok, es igual, también es estrictamente supervisado el tratamiento. Ahora Luz, porfa. Contactos diabéticos de caso de tuberculosis comprobada bacteriológicamente en quienes se haya descartado tuberculosis durante 6 meses. Muy bien.
Tú misma, Luz, ¿me puedes hacer un resumen de quiénes van a recibir o aquí en México en quiénes está indicado dar tratamiento para TB latente? A los contactos menores de 5 años Ajá. que hayan tenido o no el antecedente que hayan sido vacunados y que se descarte que tengan una tuberculosis Ajá. o que la enfermedad. Y también a los contactos entre 5 y 14 años no vacunados, también descartando que haya una tuberculosis activa durante 6 meses. Y a los pacientes ¿Y a los diabéticos se les dará a todos los diabéticos? No acabaríamos, ¿verdad? comprobarlo periódicamente y que se descarte que tengan tuberculosis. Ajá. ¿Y ustedes cuándo han visto que se hace esto? Y te faltó los VIH. Se fijan que son casos que tienen un mayor riesgo de progresión de la infección a la enfermedad. Son los diabéticos, los VIHs y los niños menores de 5 años y los niños, pero que son contactos, que tenemos el antecedente del contacto. Si no hay ese antecedente, no se les da, ¿de acuerdo? O sea, tienen que existir ese antecedente de contacto con un paciente que se comprobó bacteriológicamente. Entonces, en los menores de 5 años, tengan o no tengan la BCG, en los de 5 a 14 años, que no tengan BCG, todos son contactos. Igual los diabéticos y aquí en los VIH dice algo de contactos, ¿tendrá que ver contactos o no? Pero esto es cuando son de 14 años. Contactos de 15 años de edad o más o con otra causa de inmunocompromiso. O sea, sí, todos son contactos, pero espérense, es que quiero ver si viene la otra cosa que les quiero decir. No. Bueno, es que hay dentro de los estándares también para los VIH se menciona que algunos les hacen la prueba tuberculínica PPD, pero en teoría, si descartan que tienen enfermedad activa, debería de indicarse la isoniazida, pero son bajo otros estándares. Entonces, se supone, ¿no? Para prevenir. Pero independientemente que tengan prueba tuberculínica positiva o no. Pero bueno, esto es de acuerdo a la norma oficial mexicana. O sea, aquí solamente son contactos de 15 años de edad con infección por VIH o con otra causa de inmunocompromiso. Cualquier otro que tengan inmunocompromiso, pero que tengan antecedente de contacto, es que está indicada, ¿no? Incluso aquí hasta los diabéticos, pero siempre y cuando existe el antecedente de contacto. O sea, si no existe ese antecedente, pues no está indicada. ¿Sí? ¿Estos pacientes se les realiza la PPD para iniciar el tratamiento o simplemente sabiendo que es contacto y tiene estos riesgos se le inicia? Exactamente. Aquí no dice nada de la prueba. En la norma oficial mexicana previa sí mencionaban de la prueba, pero como la prueba tuberculínica no es totalmente sensible, tampoco es específica, por eso ven que ni siquiera se contempla aquí. O sea, esta no la están contemplando. Vean, el peso que le dan solamente es contacto. Todo es que tengan el antecedente de ser contactos, pero tienen que descartar totalmente que el paciente no tenga datos de enfermedad activa, ¿sí? Para poder indicarlo. Entonces, esto es de acuerdo a la norma oficial mexicana. Las indicaciones pueden cambiar. Ojalá que quien redactó las preguntas, si es que hay de esto, pues no se haya puesto a leer nada más el Harrison, porque entonces sí ya los amolaron a ustedes. Pero no, nos debemos de fijar o de basar de acuerdo a nuestra norma. ¿Por qué? Porque es lo que está vigente ahorita y lo que se hace aquí en México. ¿Sí? ¿Dudas? Sí. Bueno, esto ya es para individualizarlo, o sea, en qué casos eso ya depende, es la selección que quiera hacer el médico de acuerdo a la prueba diagnóstica que quiera para eso y que además la tenga disponible. Entonces, cualquiera de las dos, puedes utilizar las dos. Hay artículos que dicen que es un poquito más sensible la prueba de interferón y más específica que la prueba tuberculínica PPD, porque la prueba tuberculínica tiene baja sensibilidad, baja especificidad,
pero aún así les digo, aún así con esto todavía no les puedo decir yo que los ensayos de liberación de interferón gamma sustituyan a la prueba tuberculínica, o sea, las dos, o sea, depende de la que esté disponible. El problema es que a veces ni la prueba tuberculínica está disponible y de todas maneras ya ves que esto pues no, ni siquiera te lo toma en cuenta. Pero bueno, yo les hablo de la tuberculina y les hablo de los ensayos de interferón, ¿por qué? Porque son las únicas pruebas que tenemos para el diagnóstico de TB latente, ¿sí? Pero no porque ahorita, digo, se utilizan mucho para investigación y todo, pero para esto, ven ustedes que aquí no se le pone ningún peso, ni IGRAS, ni PPD, ni nada, porque además ni están disponibles, a veces ni el PPD, quieren hacer PPD y no hay PPD. Entonces, en base a eso, pues por eso mejor, digo, tiene una razón de ser, pues eres contacto, estás viviendo con el paciente enfermo, pues mejor, mira, olvídate de las pruebas porque no son totalmente sensibles y específicas y mejor toma el antecedente, toma su riesgo individual y de acuerdo a eso le das el tratamiento. ¿Alguna otra duda?